Gracias te damos, Rey Santo, Señor. Gracias, Padre, por tanto amor, Señor, derramado en nuestras vidas, Rey. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por nuestras vidas, Señor, porque nuestras vidas están escondidas en Cristo Jesús. Gracias, Rey Santo, porque tú nos ves a través de Cristo Jesús, Señor. Tú no nos ves solos, Señor. Nos ves a través del sacrificio de Cristo Jesús. Señor, gracias, porque no estamos solos, Señor, porque tú siempre estarás con nosotros, Rey Santo, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Y tu Santo Espíritu nos forma, Señor. Nos sigue formando a esa estatura de ese varón perfecto, Señor, bendito Rey. Gracias. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Gracias, Rey, por el sacrificio, Señor, que hiciste, Señor. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, Rey Santo, Señor. Y tuya es la gloria, Señor. Tuya es la honra, Señor, bendito Dios, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey Santo, Señor. Señor, colocamos este tiempo de tu palabra, Señor, para que seas ministrando nuestras vidas, Señor. Para que seas tú, Señor, obrando, Señor, en nosotros, Señor. Gracias te damos, Rey, que tu Santo Espíritu obre y fluya y nos dé el entendimiento, Señor, para que podamos seguir caminando, Señor, en ese propósito que tú, Señor, colocaste en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Amén y amén. Sean bendecidos nuestros hermanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús sea bendecida tu familia, sea bendecido tu trabajo, sea bendecido todo lo que haces, aún para lo que estás haciendo para el Señor, sea bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Les habla su pastor Carlos Enrique Muñoz de la Iglesia de Cristo Roca de Agua Viva, aquí en Cali, Colombia, y estamos atentos de lo que el Señor nos está hablando, de esa obra poderosa que está haciendo el Señor por medio de su Santo Espíritu para que nosotros tengamos esa imagen y esa semejanza de Cristo Jesús. Pues Él es nuestro hermano mayor y que cuando el Señor venga nos pueda tomar, como dice en Juan 14:3, dice, cuando venga os tomaré a mí mismo, que podamos ser esas réplicas de Cristo. Ese es a donde está señalando el Señor de que vayamos. Señor, gracias te damos, Rey. Mis hermanos, hoy estaremos hablando de un tema que es bien interesante, bien importante, y es acerca de aquellas cosas que a nosotros nos pueden hacer tropezar, nos pueden hacer caer, y el apóstol Pablo es muy claro cuando él nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, él habla algo bien precioso, y es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, porque él es muy enfático en esta parte, y él lo habla también en Romanos y lo habla en Efesios, lo habla en sus cartas. Y entonces, después de que el apóstol Pablo ha hablado en 1 Tesalonicenses 4 del 13 en adelante, que es acerca de la venida del Señor, entonces él, después de que habla esto de la venida del Señor, entonces él habla en 1 Tesalonicenses capítulo 5, ¿sí? Él dice algo bien interesante, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea que el apóstol Pablo había hecho una labor en la iglesia, en esta iglesia de Tesalónica, donde había expuesto todas las cosas, y él dijo, yo no tengo necesidad de escribirles porque ustedes
todo lo han entendido acerca de los tiempos y de las ocasiones. Dice en el versículo 2, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. En la Nueva Versión Internacional nos dice, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Está hablando sobre ellos, no sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estaremos entendidos, ¿sí?, de la venida del Señor. Dice acerca de los tiempos y de las ocasiones. Nosotros sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá de esa forma. Pero para ellos, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces esto es bien importante porque aquí ya el apóstol Pablo está haciendo una separación, está haciendo entre la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y el mundo. Y entonces debemos de entender que en el mundo dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y aquí en el versículo 4 entonces nos dice, mas vosotros, o sea la iglesia, hermanos, no estéis, ¿sí?, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a ir resaltando entonces es que el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros no debemos de estar en tinieblas para que la venida del Señor nos sorprenda como un ladrón en la noche. ¿Sí? Aquí entonces nos está diciendo, no estéis en tinieblas. ¿Sí? Versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. Entonces, aquí el apóstol Pablo está hablando entonces que no debemos de estar en tinieblas porque nosotros somos hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, aquí podemos ver que está lo que es la noche y lo que es el día, y lo que es las tinieblas y lo que es la luz. Después en el versículo 6 nos dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aquí hay 3 puntos. Entonces está diciendo que no durmamos, ¿sí? Entonces debemos de estar despiertos. Después nos dice, el apóstol Pablo nos dice a nosotros de que debemos de estar velando, ¿sí? Debemos de estar velando, y después nos dice que debemos de estar sobrios. O sea que lo contrario a ser sobrio es de que estemos borrachos, y lo contrario de estar velando es que estemos distraídos, ¿sí? Y entonces él nos está diciendo aquí, el apóstol dice, por tanto no durmamos como los demás, o sea que el mundo duerme, ¿sí?, sino que velemos y seamos sobrios, o sea que no estemos borrachos. En el versículo 7 nos dice, pues los que duermen de noche duermen. Entonces, o sea, entendemos entonces que la persona que está dormida es aquella persona que está en la noche, que está andando en la noche, ¿sí? Dice, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Entonces, aquí podemos ver que entonces los que se embriagan, los borrachos, también están de noche, ¿sí? Entonces, dice el versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, o sea, que no estemos borrachos, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza. Acuérdese, hermano, que esto nos lo dice en 1 Corintios 13, que son estos 3 son los que perduran, ¿sí? La fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos es el amor.
Entonces Él nos está diciendo a nosotros que debemos de vestirnos con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Dice 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que a nosotros lo que es la ira de Dios, no nos ha puesto el Señor para esa ira, para esa destrucción que va a haber sobre el mundo, ¿sí? Sino que para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya no sea que velemos, para que ya sea que velemos, o sea, el velar, entonces es la parte que el Señor entonces nos está hablando sobre lo que es la distracción, ¿sí? Cuando nosotros estamos distraídos, no estamos velando. Cuando estamos dormidos, no estamos velando. Cuando estamos borrachos, no estamos velando. El velar ese es bien importante, hermano, que el velar solamente se hace es de noche. Entonces debemos entender que en la noche está dividida en 4 vigilias, ¿sí? La vigilia de las 6 de la tarde a las 9, ese es el anochecer. La vigilia, la segunda vigilia de las 9 a las 12, esa es de la medianoche. La vigilia de las 12 a las 3 es la vigilia del canto del gallo. Y la vigilia de las 3 a las 6, que es la cuarta vigilia, es la vigilia de la mañana. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, en el versículo 9 nos está diciendo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces, este dormir es la palabra que se utiliza para morir. Cuando la persona muere, entonces podemos ver que el Señor Jesucristo le dijo que la niña no estaba muerta, que ella dormía, y se le burlaron a él. Y entonces Él la resucitó entre los muertos. Entonces el apóstol Pablo está utilizando esta palabra, dice, porque quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, el apóstol Pablo nos insta a que nosotros estemos, ¿sí?, animando a otras personas, ¿sí?, animándolos para que sigamos adelante y para que nos edifiquemos, ¿sí? Es bien importante esto porque el Señor nos dice a nosotros que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Entonces el edificar, ¿sí?, es bien importante, y nosotros tenemos que tener en cuenta que la edificación, para eso el Señor dejó los 5 ministerios. Nosotros podemos decir que nosotros nos edificamos con el Señor, ¿sí? Que el Espíritu Santo me enseña. Sí, hermanos, es verdad. El Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo da entendimiento. Pero no te puedes quedar con toda esa revelación y con todo ese entendimiento para ti solo. Eso lo tienes que compartir en la iglesia. Y asimismo, entonces somos edificados unos a otros. Importantísimo. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos está hablando y nos dice que nosotros no estamos en tinieblas y que somos hijos de luz, hijos del día, y que no somos hijos, que no somos de la noche ni de las tinieblas, entonces es importante que nosotros vayamos entonces a Génesis. Miremos otra cita bíblica que el apóstol Pablo nos habla en Romanos. En Romanos capítulo 13, versículo 11, nos dice: y esto conociendo el tiempo,
que es ya hora de levantarnos del sueño. O sea que hay unos, ¿sí? Hay unos que se pueden han estado dormidos, pero el apóstol Pablo les está diciendo, ya es hora que nos levantemos, ¿sí? Entonces, esta parte del estar dormidos, como lo decía Tesalonicenses, y que se hace de noche, entonces debemos de estar entendidos que el levantarnos, o sea, de estar acostados, ¿sí? De estar dormidos, tiene que ver con una situación que se hace de noche, ¿sí? Y levantémonos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Aquí entonces el apóstol Pablo está diciendo, mira, levántate, ya está cerca el día, y entonces empieza a desechar todas las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. ¿Sí? Entonces es la vestidura, es vestirnos de Cristo, vestirnos, ¿sí? De el perdón. El perdón, el arrepentimiento y el perdón tiene que ver con un arma de luz. En la palabra de Dios, en Apocalipsis 12, él nos dice la palabra, y ellos le han vencido, ¿sí? Por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, queriendo decir, Apocalipsis 12:11 nos está diciendo que han vencido por la sangre del Cordero. ¿Cómo nosotros podemos vencer el acusamiento? ¿Cómo podemos vencer el pecado? ¿Cómo podemos levantarnos de ese sueño? En el arrepentimiento, en el perdón de nuestros pecados y en la limpieza de nuestro pecado por medio de la sangre de Cristo Jesús. Entonces nos dice aquí, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Un arma de luz es la sangre de Cristo Jesús. Esta es un arma de luz, pero es un arma de luz para limpieza del pecado. La sangre de Cristo nos limpia de pecado. La fe en Cristo Jesús, dice aún el Señor, dice que cuando nosotros oremos, que lo hagamos con fe, ¿sí? Porque es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces todo lo que nosotros, la oración es un arma, pero aún debemos de hacerlo en fe. Así como la limpieza del pecado por la sangre de Cristo tiene que ver con el arrepentimiento, asimismo la oración tiene que ver con la fe. Entonces estas son armas de luz que van en conjunto. Y entonces dice, versículo 13, andemos como de día. ¿Y cómo es andar de día? Honestamente. ¿Cómo es andar de noche? En glotonerías y en borracheras, no en lujurias, en lascivias, no en contiendas y en envidias. Esto, entonces el apóstol Pablo ya nos enseña a nosotros qué es andar de día y qué es andar de noche, ¿sí? Estar en el día o estar en la noche, ¿sí? Estar en tinieblas o estar en la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, el estar en la carne tiene que ver con la noche. El estar en el Espíritu tiene que ver con el día. Y esto es importante entonces que nosotros lo podamos entender, que es estar, ¿sí?, en los deseos de la carne, y que es estar en el Espíritu, ¿sí? Importantísimo que nosotros lo vayamos entendiendo. Entonces en Génesis 1 nos dice a nosotros, en la creación, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Entonces, aquí podemos ver una división, ¿sí?, entre Génesis 1:1 y el versículo 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Se dice que esto fue en la caída del maligno y de la tercera parte de los ángeles del cielo, ¿sí? Entonces dice que aquí hubo un desorden. Porque Dios, cuando crea todas las cosas, no las crea en desorden. Si nosotros vemos cómo nos hizo Dios a nosotros, nos hizo perfectos, ¿cierto? Entonces Él hace todas las cosas buenas, pero el enemigo es el que trata de dañar todas las cosas. Y esto fue lo que pasó en el Edén. Entonces nos dice aquí, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que aquí vemos que estaban las tinieblas sobre la faz del abismo. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces aquí vemos que hay tinieblas y que Dios hace la luz. Dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. O sea que en el primer día Dios creó la luz y separó la luz de las tinieblas. Si nosotros aún miramos Juan, dice que la luz, ¿sí? Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz, contra ella. Entonces podemos mirar, hermanos, que si la luz fue creada, entonces vemos que esa luz, ¿sí?, hizo una separación con las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron ante la luz. Y nosotros podemos hacer ese ejemplo cuando entramos a una habitación oscura y prendemos la luz, entonces las tinieblas retroceden, o la oscuridad se disipa y queda la luz. Entonces, así mismo fue en el primer día. Y cuando hablamos de esta luz, hermano, estamos hablando de algo espiritual, ¿sí? Porque las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y cuando Dios crea la luz, entonces está haciendo algo espiritual. Esta luz es espiritual, y el estar de día es algo espiritual, y el estar de noche es algo espiritual. Entonces, cuando Dios dijo que a la luz la llamó día y a las tinieblas la llamó noche, debemos de entender que esto es algo espiritual. ¿Por qué? Porque en el cuarto día es que solamente Dios crea, ¿sí? ¿Sí? Hace las lumbreras. Si nosotros vemos en el versículo 14 al 19, allí se está creando, ¿sí?, las lumbreras en la expansión de los cielos, ¿sí? Y dice, para separar el día de la noche, y que sirvan como señales y estaciones del día. Aquí entonces estamos hablando de algo ya físico, ¿sí? Entonces lo que es esto físico, ¿sí?, es lo que nosotros, con lo que marcamos lo que son los años, ¿sí? Porque aquí dice que nos servirán a nosotros para los años, ¿sí? Nos servirán para que nosotros podamos llevar los tiempos también. Y entonces esta creación de lo que es la lumbrera mayor, la lumbrera menor, y lo que es las estrellas de los cielos, ¿sí? Entonces esto es algo totalmente diferente a la parte de la primera parte, de que es lo que la creación, cuando se hace la luz y separa la luz de las tinieblas, ¿sí? Y que se llama día. A la luz la llamó día y a las tinieblas la llamó noche. Esto es algo espiritual y esto es físico. Recordemos, hermanos, que en Hebreos el Señor dice, en Hebreos capítulo 11, Él nos dice que las cosas,
que se ven fueron hechas de las cosas que no se veía. Y entonces esto lo tenemos que tener en cuenta, porque él dice aquí en el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí entonces podemos entender que lo que no se veía, lo que no se ve, lo que no se puede percibir, sí, es lo que es las tinieblas y lo que es la luz. Ahora nosotros con el entendimiento que tenemos, pues lo podemos percibir. Entonces en Juan 1:1 nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo, sí, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que aquí nos está diciendo que el verbo, o sea, la palabra, lo que se pronunció cuando se dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, ahí en Génesis. Entonces este es el verbo. Y este verbo en el versículo 14 nos dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces cuando nos está diciendo a nosotros que el verbo fue el que creó todas las cosas, o sea, por su voz, por el sonido de su palabra, ¿sí? Dice que todas las cosas fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, en Cristo Jesús está la vida, está la luz. Y los hombres, cuando cayeron, hermano, entonces esa luz se apagó, por decirlo así. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿sí? Dice aquí, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Aquí nos está diciendo, ¿sí? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba. Esto es un pasado. En él estaba la vida. ¿Por qué? Porque el hombre cayó, ¿sí? Y la vida era la luz de los hombres. Y esa luz necesita ser encendida nuevamente. Y la podemos obtener es a través de Cristo Jesús. Y entonces dice que vino Juan, ¿sí?, a dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él, ¿sí? No era la luz, o sea, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Ahí está el punto. O sea, Cristo Jesús, el verbo hecho carne, venía, ¿sí?, como luz para alumbrar a todos los hombres. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y si nosotros vemos, entonces nos dice a nosotros que pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea que entonces nosotros debemos entender que en Él, en Cristo Jesús, tomamos, ¿sí?, de esa gracia sobre gracia, ¿sí? Y en Él conocemos la verdad. Dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces es muy interesante, hermano, que nosotros podamos entender lo que el Señor nos quiere decir. Y aquí en Mateo capítulo 5, el versículo 14, el Señor hace unas declaraciones sobre los creyentes en Cristo Jesús. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y eso lo podemos percibir nosotros.
¿sí? ¿Por qué? Porque hay luz en las casas y dice no se puede esconder. Y nos está diciendo nosotros somos la luz del mundo. O sea, el creyente es luz del mundo. Ahora, entonces está diciendo, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, o sea, del cajón. Usted no va a colocar una luz, si hay oscuridad, usted no va a colocar esa luz debajo del cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Entonces, si yo soy luz, ¿sí? Voy a estar como un candelero, ¿sí? Alumbrando a todos los que están en la casa. ¿Cómo voy a alumbrar? Dice aquí, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. O sea que de la forma que yo voy a alumbrar en mi casa es con las buenas obras. Y que los de mi casa glorifiquen a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Vamos a ver otro ejemplo, como lo dice el apóstol Pedro, ¿sí? Dice, asimismo vosotras mujeres, primera de Pedro capítulo 3, ¿sí? Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 nos dice, así vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras, o sea, por las obras, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Esto, o sea, el Señor no lo habla para todos, ¿sí? Ahí en Mateo capítulo 5 nos está hablando y nos está diciendo que nosotros somos la luz del mundo, ¿sí? O sea que tanto hombres como mujeres. Pero el apóstol Pablo está diciendo aquí un ejemplo también. De la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, o sea, el ser creyentes, dice, la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Como iglesia de Cristo, tenemos que hacer esto, ¿sí? Que los que no están en Cristo Jesús, los que todavía no han creído a las buenas nuevas, por la conducta recta, por la vida recta de nosotros, ¿sí? Y sin hablarles palabras, ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de nosotros. Esto es muy precioso, hermano. Y entonces, pues el Señor nos está diciendo, ustedes son luz del mundo, ¿sí? Y una luz se debe colocar en el candelero y alumbrar a todos. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. O sea, y ahí Pedro nos está diciendo, el apóstol Pedro nos está diciendo que sin hablar, sino que es con la conducta. Entonces nosotros le colocamos citas bíblicas en la nevera, en el baño, en un lado, en el otro, pero es por nuestra conducta. Como lo dice el apóstol Pedro, sin hablar. Entonces hay algo bien interesante. Si nosotros somos luz, que el Señor lo declaró, y yo lo creo que somos luz, ¿sí? Porque Él mismo lo dijo, ¿sí? Y sabe una cosa, mi hermano, somos luz porque Cristo Jesús vino a nuestras vidas. Y si Cristo Jesús vino a nuestras vidas, entonces en nosotros hay luz, ¿sí? Óigalo bien, el Señor lo dice, todo aquel, dice aquí, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel
que no le ha visto, dice que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de Dios, Cristo Jesús, está en mi vida, ¿sí? Y entonces esto hace que yo no peque, ¿sí? Cada vez más, entonces debe crecer esa luz en mi vida, ¿sí? Es muy interesante entonces cuando el Señor nos habla a nosotros acerca de Mateo 6, versículo 22, nos dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. O sea que la luz, dice lámpara, luz, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces, aquí hay un generador de luz. Nosotros somos luz. El Señor nos está diciendo que somos luz. Y ya sabemos que somos luz porque el Señor Jesucristo vino a nuestras vidas, ¿sí? Y Él es la luz. Y entonces nosotros podemos decir que como Él es luz, en mí hay luz. Pero entonces me está diciendo a mí que mi lámpara, ¿sí?, del cuerpo es el ojo. Así como nos dice a nosotros exteriormente, nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, externamente la palabra de Dios es mi lámpara y mi lumbrera, ¿sí? Pero internamente es mi ojo la lámpara del cuerpo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que es un ojo bueno. Pero si tu ojo es maligno, versículo 23, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces podemos ver lo que el Señor nos hablaba en Génesis 1, ¿sí? A la luz, ¿sí?, la llamó día, y a las tinieblas las llamó noche. Entonces aquí nos está diciendo, ¿sí?, el Señor Jesús nos está diciendo que mi ojo es el generador de luz acá dentro de mí. La palabra de Dios es el generador de luz a mi camino. Lámpara del cuerpo es el ojo interiormente. Lámpara de Dios es la palabra de Dios es lumbrera a mi camino. Es la lámpara y es la lumbrera a mi camino. Entonces es algo exterior. Entonces, ¿qué es un ojo bueno y qué es un ojo malo? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que hacer conexiones, ¿sí? Tenemos que hacer unas conexiones. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debemos de hacer unas conexiones? Porque a mí me llama mucho la atención lo que dice Job. En Job 1:1, Job 31:1 dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? Entonces esto es muy importante. Si Job hizo pacto con sus ojos para no mirar a una mujer virgen, entonces esto está conectado con nuestro corazón, con nuestros pensamientos, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros estamos mirando? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Por qué? Porque si el Señor me está diciendo a mí que si mi ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y Job hizo pacto con su ojo, con sus ojos. Job hizo pacto. O sea que él entendió
Él entendió de que si lo que dice Romanos, ¿no? Dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y en envidias. Entonces podemos ver que Job hace pacto con sus ojos para no andar en lujurias ni en lascivias. Que haga conexión nuestro pensamiento con aquella mujer virgen. Entonces, aún en Proverbios el Señor nos dice, esto es un ojo donde Job dijo, sí, voy a hacer pacto de no mirar. Entonces, cuando viene una mujer, mejor no la miro, mejor no la detallo, mejor no veo cómo anda, cómo camina, qué ropa tiene, ni nada de eso. No voy a ver nada. Voy a hacer pacto con mis ojos de no mirar a una mujer virgen. Voy a voltear mi rostro hacia el otro lado. Y entonces eso ayuda a mi ojo a ser bueno. Igualmente, hermano, si nosotros hemos caminado en estos caminos donde ha habido lujuria y laxivia, déjeme decirle, hermano, que clamemos al Señor y digámosle al Santo Espíritu de Dios que limpie nuestra mirada, que limpie nuestro corazón de esa lujuria y de esa laxivia. ¿Por qué? Porque necesitamos mirar bien, ¿sí? Necesitamos que todo nuestro ser internamente haya luz. En Proverbios dice, 6 cosas aborrece Yahvé y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Aquí está hablando de unos ojos altivos, y si estos ojos son altivos, entonces es, ¿sí?, un ojo malo, ¿sí? Los ojos altivos los aborrece Señor. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces podemos ver que los ojos altivos que nos dice Proverbios, entonces es un ojo que en lugar de traer luz a mi ser interior, como soy luz, entonces traes tinieblas. Y entonces el Señor dice, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las tinieblas, las mismas tinieblas? Y hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta, porque aquí nos habla así de el corazón que maquina, ¿sí? El corazón que maquina pensamientos, óigalo bien, inicuos. Entonces esto es muy importante que nosotros lo podamos tener presente. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 19, el versículo 8 nos dice, los mandamientos de Yahvé son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahvé es puro, que alumbra los ojos. Entonces podemos decir, hermano, que el estar atento al mandamiento, el estar atento al precepto, el estar atento a la ordenanza que el Señor nos dice a nosotros, entonces hace que alumbrar los ojos. Y entonces al yo tener los ojos alumbrados, hermano, es importante, porque entonces el apóstol Pablo en Efesios 1:18 nos dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea que si el Señor nos está diciendo a nosotros que esos preceptos, esos mandamientos, esas ordenanzas, eso que el Señor nos habla, lo que el Señor nos dice que hagamos, dice que el precepto es de Yahvé, es puro, que alumbra los ojos. O sea que estamos teniendo una guianza del Señor. Y entonces el apóstol Pablo está orando por nosotros, dice que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,
para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Esto es muy precioso, hermano, y entonces nosotros debemos de tener en cuenta de que nuestra vida, hermana, nuestra vida es importantísima, ¿sí? Nuestra vida es muy importante y el Señor nos dice ahí en Juan capítulo 2, versículo, primera de Juan capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Acuérdese, mi hermano, que habíamos hablado que en Romanos el apóstol Pablo está hablando, dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de que nos levantemos del sueño, porque es hora que la hora ya se acerca, ¿sí? Y entonces dice aquí que la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues esas obras de las tinieblas, y dice que no andemos como los otros, ¿sí? Entonces está hablando de los que están en el mundo y los de que están en la iglesia, aún de los que están en la iglesia y que todavía están durmiendo. Entonces aquí nos está hablando el apóstol Juan, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Óigalo bien, si nosotros estamos amando al mundo, el amor de nuestro Padre Celestial no está en nosotros, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces aquí están implicados también los deseos de los ojos, ¿sí? Todo lo que nuestros ojos están anhelando, todo lo que nuestros ojos están deseando. Entonces aquí el apóstol Juan está diciendo: mire, esto no es bueno para usted. En esta versión dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que Dios le agrada vivirá para siempre. Entonces es importante, hermano, que entonces clamemos, ¿sí? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra. Debemos de clamar. El Salmo 121:1 dice: alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Y algo interesante, hermano, que debemos entender en la inocencia que pueden tener nuestros hijos, hermano, y es de que en esa inocencia que hay de nuestros hijos, en esa inocencia el Señor es el que abre los ojos. Dice: Yahvé abre los ojos a los ciegos. Yahvé levanta a los caídos. Yahvé ama a los justos. Pero otra cosa diferente es que el enemigo abra nuestros ojos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Una cosa es que el pecado, ¿sí?, que el hacer lo malo abra nuestros ojos a todas las cosas que no son buenas. Y otra cosa es que Dios, que el Señor abra los ojos de esa ceguera espiritual. Y en Juan capítulo 9 nos habla a nosotros acerca
de esa ceguera espiritual cuando el Señor le abre los ojos, ¿sí?, al ciego de nacimiento, y está hablando de una ceguera espiritual, ¿sí? Y es importante entonces, mi hermano, que nosotros, si hemos tenido esa ceguera espiritual, pues entonces que el Señor abra nuestros ojos, ¿sí? Dice aquí, y cuando dijo, creo, o sea, al ciego, porque el ciego le estaba preguntando que quién era, dice, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues el que le has visto y el que habla contigo, él es. O sea, oyó Jesús y dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y le dice, ¿quién es para que yo crea? Entonces el Señor le dice, pues el que le has visto y el que habla contigo es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuesen ciegos, no tendrían pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, Rey Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendito Dios, te pedimos, Rey Santo, Señor, que seas tú, Señor, operando, Señor, en nuestras vidas, Señor, y sigas operando, Señor, en nuestros hermanos, Señor. Oh Rey Santo, Señor, Padre Santo, Señor, te pedimos, Rey, que seas tú, Señor, bendito Dios, dando el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Rey Santo, Señor, y que seas alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, Señor, para que cada uno de nosotros y mis hermanos, Señor, que escuchan, sepan cuál es la esperanza, Señor, bendito Dios, Señor, y cuáles son las riquezas de tu gloria, Señor, bendito Dios, Señor, y cuál es la superinminente grandeza de tu poder, Señor, para con nosotros, Señor, los que hemos creído, Señor, según la operación de tu poder, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos, Rey Santo, Señor, que obres por medio de tu Santo Espíritu, Señor, así como operó, Rey Santo, Señor, en la resurrección tuya, Señor, de entre los muertos, Señor, seas operando, Señor, Santo Espíritu de Dios, en nuestras vidas, Señor, bendito Rey, Señor, y que, Señor, sea, Señor, nuestros ojos limpiados, Señor, de aquella ceguera, que nuestros ojos sean abiertos, Señor, de aquella ceguera, Señor, que sea, Señor, bendito Dios, Señor, afinando nuestra vista, Rey Santo, Señor, para que podamos entender, Rey Santo, Señor, lo que tú nos has concedido, Señor, porque muchos, Rey Santo, Señor, muchos, Señor, bendito Dios, caminan, Señor, son hijos tuyos, Señor, pero están caminando en la oscuridad, Señor, están caminando en las tinieblas en la noche, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, auxilia, Señor, y abre esa puerta, Rey Santo, levántalo, Señor, del sueño, Señor, bendito Rey, como tú lo dices, Rey. Levántalo del sueño, Padre Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Quita la borrachera, Señor, bendito Rey, Señor. Quita esa borrachera, Señor, bendito Dios, Señor. Quita, Señor, bendito Rey, Señor, esa distracción, Señor, bendito Rey, Señor.
para que sean sobrios, Señor, para que estén despiertos, Señor, para que estén velando, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, Señor. Seas obrando, Señor, en mis hermanos, Señor, y haciéndolos entendidos, Señor, bendito Dios, Señor, que el tiempo, Señor, bendito Dios, está más cerca, Señor, de cuando que creímos, Señor, bendito Rey, Señor. Que entiendan, Señor, que estos tiempos, Señor, bendito Dios, son de los últimos tiempos, Rey Santo, Señor, de lo que estamos viendo en el mundo, Padre Santo, Señor. Porque tú aún nos dejaste señales para que entendiéramos, Señor, tu venida, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Aún, Señor, bendito Dios, ten misericordia de los que van a ser cortados, Rey Santo, Señor, por no dar fruto, Señor. Ten misericordia, Señor, bendito Rey, Señor. Ten misericordia de los que van a ser cortados, Rey, por no dar fruto, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Arrepiéntete para que no seas cortado y vuélvete al Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.